Entonces vamos a ver ahora el concepto de tiro vertical. ¿En qué consiste el tiro vertical? Es más fácil ilustrarlo que definirlo, ¿verdad? Un tiro vertical es esto, un objeto que se lanza hacia arriba, ¿verdad? El movimiento de un objeto que se lanza hacia arriba. Pero también es un movimiento ideal porque también se desprecia la resistencia del aire. Entonces, movimiento ideal de un objeto que es lanzado verticalmente hacia arriba y despreciando la resistencia del aire, ¿verdad? En este caso, no parte del reposo a diferencia de la caída libre, pero su característica es que también sería un movimiento uniformemente acelerado. Por lo tanto, también son válidas las mismas expresiones que del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, las mismas de las que partimos cuando estábamos hablando del tema de caída libre. En este caso, la velocidad inicial no es cero, ¿verdad? No se cancelan términos y lo único que haríamos serían cambios de variables. La aceleración es la misma, ¿verdad? Cambiaríamos la A por una G y la D por una H. Entonces prácticamente nos quedan las mismas fórmulas, ¿verdad? Entonces la A ya no le vamos a llamar A, sino G. Y la D le vamos, bueno, también en la segunda fórmula cambiaríamos la A por una G. Y la D la cambiamos por una H. ¿Por qué? Porque el movimiento es vertical, ¿verdad? Esas serían las fórmulas del tiro vertical. Prácticamente las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y podríamos incluir las otras dos fórmulas que teníamos y haríamos los mismos cambios de variable. Entonces, por ejemplo, el tiro vertical pues sería más o menos el movimiento que describiría un objeto una pelota que es lanzada hacia arriba, como en la siguiente figura. La verdad es que ese no es un movimiento, un tiro vertical puro, por decirlo de alguna manera, porque en rigor, en el tiro vertical, el objeto tendría que regresar siguiendo el mismo camino que al subir. Sin embargo, para que no se nos confundan posiciones, estoy poniendo un ligero tiro parabólico, ¿no? Pero consideren que el balón regresa, la pelota de voleibol regresa por el mismo camino por el que ascendió. ¿Qué características tiene el tiro vertical? Bueno, pues vamos a determinar sus características también a partir de un ejercicio parecido al que resolvimos para la caída libre. Vamos a calcular la posición y velocidad a diferentes tiempos, ¿verdad? Entonces, resolvamos el siguiente ejercicio. Determinar la posición y rapidez de un objeto lanzado hacia arriba con una velocidad de 19.6 metros sobre segundo a los 0, 1, 2, 3 y 5 segundos. Desprecie la resistencia del viento. Vamos a mover aquí un poquito esto. Entonces, nuevamente, vamos a tener que hacer muchos cálculos, mucha talacha. Si en el anterior nos cansamos, pues ahora más, porque en el anterior, en caída libre, hicimos 10 cálculos, ahora van a ser 12. Y con una fórmula que solo tenía un término, ahora tiene dos términos. Pues ni modo, a trabajar, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a hacer primeramente el cálculo de velocidad. Entonces, la velocidad es velocidad inicial más gravedad por tiempo. Velocidad inicial más gravedad. Y aquí es muy importante, en la caída libre tal vez nos podemos dar el lujo de no utilizar el signo de la gravedad, pero en este caso es muy importante porque el signo de la gravedad haría mucha diferencia. En lugar de tener una suma en este caso, aquí tendríamos una resta por menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y por el tiempo. Ese signo más menos se convierte en una resta, entonces la velocidad final sería igual a la velocidad inicial menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo. Entonces, bueno, pues vamos a hacer el cálculo a los 0 segundos, al segundo, a los 2 segundos, a los 3 segundos, a los 4 segundos y a los 5 segundos, ¿verdad? Entonces, para no escribir tanto, hacemos lo mismo que cuando analizamos la caída libre. La velocidad inicial es la misma en todos los casos.
¿Sí? Tiene que ver con las condiciones iniciales. Dice el problema, determinar la posición y rapidez de un objeto lanzado hacia arriba con una velocidad de 19.6 metros sobre segundo. Esa sería la velocidad inicial, 19.6 metros sobre segundo. Entonces, bueno, para abreviar, aquí ponemos ese valor, más, o más bien menos, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Y en todos los casos sería el menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por... En el primer caso, 0 segundos. En el segundo caso, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos y 5 segundos. ¿Y cuáles serían los resultados? Bueno, para abreviar, porque todavía podría desarrollar un poquito, serían 19.6 menos 9.8 por 0, menos 0, 19.6. A los 0 segundos la velocidad es la velocidad inicial. También aquí sobra hacer el cálculo a los 0 segundos, pero bueno, lo teníamos que demostrar. Luego 19.6 menos 9.8 por 1, es decir, 19.6 menos 9.8 quedaría 9.8. Luego 19.6 menos 9.8 por 2, 9.8 por 2 son también 19.6. Tendría un 19.6 menos 19.6, 0. ¿Qué pasó ahí? Llegó a la altura máxima porque es donde está en reposo en ese instante. Bueno, entonces, maestro, ¿siempre los objetos que se lanzan hacia arriba tardan 2 segundos a llegar al punto más alto? Obviamente no, ¿verdad? Obviamente esto está determinado por la velocidad inicial. La verdad es que elegí un valor de velocidad inicial así muy especial para que justo en 2 segundos llegara a la posición más alta. Luego, en el siguiente serían 19.6 menos 9.8 por 3 da menos 29.4. Entonces ahora el segundo término es mayor que el primero. Y entonces eso va a dar un resultado negativo, menos 9.8 metros sobre segundo. Luego, 19.6 menos 9.8 por 4 menos 39.2 serían menos 19.6. Y finalmente 9.8 menos 9.5, 9.8 por 5, perdón, que son menos 49, da menos 29.4. Si se dan cuenta, los valores van cambiando también de 9.8 en 9.8. Para sacar cada velocidad siguiente hay que nada más restarle 9.8 a la velocidad anterior. ¿Sí? Y así directamente. El segundo valor es el primero menos 9.8. El tercer valor es el segundo menos 9.8. El cuarto valor es el tercero menos 9.8. Va bajando de 9.8 a 9.8. ¿Qué pasó entonces? Que bueno, ¿por qué llega un punto en el que la velocidad es negativa? ¿Qué me indica que la velocidad sea negativa? Que ya se está moviendo hacia abajo, ¿verdad? Pero ahí tenemos algunas coincidencias. Hay dos valores de velocidad que tienen la misma magnitud, pero diferente sentido, ¿ah? Es decir, al segundo y a los 3 segundos se mueve igual de rápido. 9.8 metros sobre segundo. ¿Con qué diferencia? Que en un caso está subiendo, se mueve hacia arriba y en el otro caso está bajando. A los 0 segundos y a los 4 segundos también tiene el mismo valor de velocidad, 19.8, con la misma diferencia, en un caso subiendo y en el otro caso bajando. Así que el movimiento de ascenso es simétrico al movimiento de descenso, ¿verdad? Bueno,
eso es un detalle importante del que voy a hacer referencia posteriormente. Ahora calculemos las posiciones, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que aquí hacer más cálculos todavía. Entonces, la velocidad, ahora la altura sería igual a velocidad inicial por tiempo. Bueno, vamos a ponerlo así. La velocidad inicial son 19.6 metros sobre segundo por el tiempo, más un medio, 0.5, de la gravedad, menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado. Y esto sería igual a 19.6 metros sobre segundo por tiempo, ¿verdad? Más por menos, 0.5 por 9.8, 4.9 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo al cuadrado, en donde ahora ya mi única variable sería el tiempo, ¿verdad? Entonces a los 0 segundos la altura sería 19.6 metros sobre segundo por el tiempo por 0 segundos. Luego menos 4.9 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo por 0 segundos al cuadrado. ¿Verdad? Que para abreviar, pues por aquí voy a copiar y pegar. Y lo único que voy a hacer es cambiar los tiempos. Aquí sería por 1 segundo. Acá tomando en cuenta 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos y 5 segundos. Quedaron medio cortados los segundos cuadrados, ¿verdad? Entonces aquí serían a los 0 segundos, al segundo, a los 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos. Y acá el 0, lo mismo 0, 1, 2, 3, 4 y 5 segundos. No se olvide que en el segundo término la velocidad hay que multiplicar, hay que elevarla al cuadrado, perdón, el tiempo. Que a veces se comete el error de no elevar al cuadrado. Bueno, en el primer término, en el primer tiempo, los dos términos van multiplicados por un 0, por lo tanto serían 0 metros. Y bueno, entonces vamos a hacer los cálculos ya directamente, ¿verdad? Lo podríamos desarrollar un poquito más, pero vamos a hacerlo directamente. Entonces serían 19.6 por 1, 19.6 por 1, luego menos 4.9 por 1 al cuadrado. Y eso da como resultado 14.7 metros. Luego, a los 2 segundos, da 19.6 por 2, menos 4.9 por 4, ¿verdad? Porque el tiempo está al cuadrado. Y eso da 19.6. Y luego para el siguiente tiempo, déjenme hacerlo mentalmente, da 14.7. ¿Cómo puede ser posible? Los valores iban aumentando y luego disminuyen, sí, porque ahora el objeto está descendiendo. Esta fórmula no me dice cuántos metros ha recorrido, sino en dónde está. Entonces está 14.7 metros arriba. ¿No? Porque aquí todavía queda positivo. Si hacemos ese cálculo, queda positivo. El primer término serían 19.6 por 3. El primer término es un 58.8. Y el segundo término es un 4.9 por 9. 44.1. El primer término es mayor que el segundo. La diferencia es positiva. Todavía está arriba, pero descendiendo. ¿Cómo sé que está descendiendo? Bueno, no puede ser posible que siga subiendo después de haber estado en una posición más alta. Además, en el mismo tiempo, si revisamos los otros cálculos, ¿verdad? A los 3 segundos la velocidad es negativa. Ahora, la pregunta es, entonces, esos 19.6 metros de altura que alcanzó en los 2 segundos, ¿sería la altura máxima que alcanzó? ¿O tal vez todavía entre alguno de esos dos tiempos, entre 1 y 2 segundos, o entre 2 y 3 segundos, alcanzó una altura mayor? ¿Será la altura máxima? Sí, ¿por qué? Porque en el tiempo de 2 segundos la velocidad es 0.
y solo en el punto más alto es donde la velocidad es cero. Así que podemos estar seguros de que esa es la velocidad la mayor. Tengo otra coincidencia, dos alturas que se repiten. Y si hago el cálculo a los 4 segundos, aquí la posición también da 0 metros. Noten que en los tiempos en los que se repite la posición son los tiempos en los que se repite la velocidad. Nada más que en el caso de la velocidad, en un caso positiva y negativa, ¿verdad? Donde tenía 14.7 metros de altura es donde la velocidad en ambos casos era 9.8 metros sobre segundo. El movimiento es simétrico. ¿Qué tendrán en común el 0 y el 4? Que es el tiempo, los tiempos en los que se repite la velocidad y la altura, y el 1 y el 3, que también son los tiempos en los que se repite la velocidad y la altura. ¿Qué tendrán en común? ¿Qué tendrán en común? Bueno, a ver, ¿que están qué, perdón? Del eje Y. A ver, bueno, pues mientras hago el último cálculo, 19.6 por 5 menos 4.9 por 25. Menos 24.5, y a partir de los 4 segundos me da negativa la posición. ¿Por qué? Porque ya está por debajo de donde lo lancé. Lo cual solo podría ser posible si la pelota la estoy lanzando desde el borde de un edificio y sigue cayendo por debajo de donde yo la lancé, porque si estuviera a ras de piso, bueno, antes de los 5 segundos ya habría chocado con el piso, ¿verdad? Entonces aquí la altura negativa me indica que está a los 5 segundos está 24.5 metros por debajo de donde lo lancé, ¿verdad? Estábamos con esa pregunta, ¿qué tendrán en común los 1 y 3 segundos? Que es donde se repite la misma velocidad y la misma altura, y que también es algo que tienen en común el 0 y el 4. ¿Qué tendrán? En la recta numérica, ambos valores están a la misma distancia, el 1 y el 3, del 2 a una unidad, y el 0 y el 4 están a la misma distancia también del 2, 2 unidades. Pero ¿qué tiene de especial el 2? Es el tiempo en el que el objeto llegó al punto más alto. En otras palabras, un segundo antes y un segundo después de estar en el punto más alto, va a tener la misma velocidad y la misma altura, pero en el caso de la velocidad, en un caso positiva y en el otro negativa. 2 segundos antes, 2 segundos después de estar en el punto más alto, lo mismo. Y es más, no solo un segundo antes y un segundo después, una décima de segundo antes y una décima de segundo después tendría la misma altura y la misma posición. El movimiento es simétrico. Si me están siguiendo, ¿en qué tiempo tendría la misma altura y la misma velocidad que a 1.9 segundos? Si me están siguiendo, ¿en qué otro tiempo va a tener la misma altura y la misma posición? 2.1 segundos. Esto es una décima de segundo antes del tiempo en el que llega al punto más alto. Va a tener la misma altura y posición que una décima de segundo después. A ver si ahora sí ya me entendieron. 1.5 segundos va a tener la misma velocidad y posición que a qué tiempo? Que a 2.5 segundos. Medio segundo antes y medio segundo después. Ustedes lo pueden comprobar. Sustituyan 1.5 y 2.5 en las fórmulas y la altura va a ser la misma. Y la velocidad va a ser la misma, pero con el signo cambiado, uno positivo y el otro negativo. Si hubiéramos sabido esto de antemano, nos hubiéramos ahorrado muchos cálculos. Solo hubiéramos hecho los cálculos hasta subir y ya de ahí en adelante sabríamos los valores restantes hasta que alcance la misma altura, ¿verdad? Entonces, el movimiento en el tiro vertical, estamos encontrando algunas características. El movimiento de subida es simétrico al de bajada. En otras palabras, esto quiere decir que si yo grabara la acción de lanzar un objeto hacia arriba y luego reprodujera la grabación pero en sentido contrario, no notaría la diferencia. ¿Cómo se vería? La primera parte es el ascenso, es un movimiento en el que va disminuyendo la velocidad. ¿Cómo se vería al revés?
como un descenso en el que va aumentando la velocidad. Y la segunda parte es una caída en la que va aumentando la velocidad. ¿Cómo se vería al revés? Como que está subiendo y está reduciendo la velocidad. Es simétrico el movimiento. El ascenso es igual que el descenso, pero viéndolo al revés. Entonces, además, otro detalle es, tarda, obviamente, esto es algo más obvio, tarda el mismo número de segundos en subir que en regresar a la misma posición desde la que se le lanzó. ¿Cuántos segundos tardó en llegar al punto más alto? 2 segundos. ¿Cuántos segundos tardó del punto más alto al mismo nivel donde se le lanzó? Otros 2 segundos, de los 2 a los 4 segundos. Otra característica, el objeto regresa a la misma altura que es de la que se le lanzó con la misma velocidad. Y esto tiene que ver con cuestiones de energía, conservación de la energía cinética. Entonces tiene que regresar con la misma velocidad. Sí, si yo lanzo un objeto hacia arriba, cuando regrese a mis manos, va a regresar con la misma velocidad. Por eso es una grandísima tontería eso que hacen en provincia y en algunos lados a fin de año, de disparar hacia arriba para festejar el fin de año, la Navidad. Peor tontería que se puede hacer. ¿Por qué? Porque esas balas no se van a quedar ahí en el aire flotando, ¿verdad? Y ni va a llegar San Pedro, como dicen ustedes, y las va a cachar y para que haga más llaves, ¿verdad? No, en realidad esas balas van a caer y con la misma velocidad, y muchas personas han amanecido muertas, incluso dentro de sus viviendas, especialmente si la vivienda tiene techo de lámina. La bala alcanza a atravesar el techo de lámina y hay personas que las han encontrado muertas en la mañana por una bala perdida, ¿verdad? Esto también se cumple en el caso del tiro parabólico, después lo vamos a ver. La velocidad se conserva. En rigor, llegaría con menos velocidad. ¿Por qué? Por la resistencia del aire, pero con una velocidad lo suficientemente alta como para matar a una persona, ¿verdad? Entonces, esas son las características. Vamos a resumir todos estos cálculos con los siguientes datos ahí en ese diagrama. De la muchacha que le está pegando a la pelota. Entonces vamos a poner los valores de velocidad. Si yo pusiera el vector velocidad en cada una de esas posiciones, notaría que a los dos, vamos a poner primero cuáles son los tiempos. Estos son los 0 segundos, ¿no? 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos y 5 segundos. ¿Qué notan con la magnitud del vector velocidad, que es el vector que estoy representando en verde, a los 0 y a los... Bueno, para empezar, ¿qué va pasando con la magnitud del vector? Va disminuyendo, por eso puse flechas más cortitas. Pero cuando llega a los 3 segundos tiene la misma magnitud, aunque tiene diferente sentido, que al segundo, entonces serían flechitas igual de largas, igual que a los 0 y a los 4 segundos. Solo que el objeto esté por debajo, entonces empieza a tener velocidades mayores que con la que se le había lanzado, ¿verdad? Y bueno, vamos a poner también las características de la posición. Entonces, en el primer segundo, ¿cuántos metros subió? En el primer segundo subió, según nuestros cálculos, 14.7 metros. Del segundo 1 al segundo 2, ¿cuántos metros subió? No del segundo 0, del segundo 1 al segundo 2, 4.9 metros, para que sumados me den 19.6 metros, que era su posición a los 2 segundos. Luego del segundo 2 al segundo 3 vuelve a bajar 4.9 metros. Si a 19.6 le resto 4.9, entonces me vuelve a dar la posición de 14.7. Y luego en el segundo 3 al segundo 4 baja otros 14.7 metros para encontrarse en la misma posición que tenía inicialmente. Y finalmente del segundo 4 al segundo 5 desciende 24.5 metros, ¿verdad? Bien, entonces ya nada más resumiendo, ponemos los valores de la rapidez en cada intervalo de tiempo con base en los datos que tenemos en la tabla. La velocidad inicial eran 19.6 metros sobre segundo. Un segundo después 9.8. A los 2 segundos está en reposo.
3 segundos menos 9.8 metros sobre segundo. Aquí ya no ponemos el signo porque ya la flecha indica el sentido. Luego aquí regresa con la misma rapidez, 19.6. Y finalmente a los 5 segundos menos 29.4 metros sobre segundo. Bien, también vamos a encontrar dos fórmulas especiales. Una para calcular el tiempo en el que el objeto llega al punto más alto. En este ejercicio que resolvimos, vimos que el objeto llegó al punto más alto en 2 segundos, pero encontramos ese tiempo por tanteos. ¿Cómo lo hubiéramos encontrado directamente? ¿Qué característica tiene el proyectil en el punto más alto? Que su rapidez es igual a 0. Entonces, si igualamos esta expresión a 0 y de ahí despejamos el tiempo, encontraríamos una fórmula para calcular el tiempo en el que el proyectil llega al punto más alto. Esto es velocidad inicial más gravedad por tiempo igual a 0. Si de aquí despejamos el tiempo, la velocidad inicial que está sumando pasa negativa del lado derecho, o restando la velocidad inicial en ambos miembros, y luego la gravedad que está multiplicando pasa dividiendo. Esta es una fórmula especial para calcular el tiempo en el que el objeto llega al punto más alto, ¿verdad? Tiempo de ascenso. TA representa tiempo de ascenso. Que en este caso, por ejemplo, la velocidad inicial que era de 19.6 metros sobre segundo, en donde era el valor de la velocidad inicial, el tiempo de ascenso estaría dado por el cálculo de menos velocidad inicial, menos 19.6 metros sobre segundo, entre la gravedad, y el valor de la gravedad es menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Si hacemos esa división nos da como resultado 2. Ya llegaríamos al resultado de manera directa, ya no por tanteos. Toma en cuenta que puse una velocidad inicial para que justo en 2 segundos llegara al punto más alto. Si se me hubiera ocurrido poner como velocidad inicial 20, entonces ya el tiempo no hubiera sido exacto, hubieran sido 2.0 y algo de segundos. Entonces ya por tanteos hubiera sido muy difícil, pero con esta fórmula encontramos el valor de manera directa. ¿Sí quedan segundos? Sí, si multiplicamos extremos por extremos, que serían estos dos y medios por medios, nos quedarían metro segundo cuadrado en el numerador y metro segundo en el denominador. Y de toda esa combinación de unidades nos quedan segundos. 2 segundos es el tiempo en el que llega al punto más alto. También nos conviene una fórmula para calcular directamente la altura máxima. ¿Qué tendríamos que hacer para calcular la altura máxima? Bueno, que en este caso sabemos que es de 19.6 metros, ¿verdad? A los 2 segundos la altura es de 19.6. Bueno, sustituir ese tiempo en la fórmula de altura. Por otro lado, también esto podría resolverse como un problema de máximos y mínimos. Queremos calcular la altura máxima, entonces el tiempo de altura máxima, ¿qué tenemos que hacer? Derivar esta función e igualar a 0, según lo que nos enseñan en las clases de cálculo. Pero al derivar esta función, nos queda la derivada h', sería igual a velocidad inicial, S2 pasa multiplicando al 1 medio, entonces queda 1 por gravedad por tiempo a la 2 menos 1, que es la fórmula de velocidad final. Igualamos a 0, llegaríamos a la misma fórmula, ¿verdad? Entonces, recordando que la velocidad es la derivada de la posición, también se puede resolver como máximos y mínimos, y el método es derivar y luego igualar a 0. Bueno, entonces vamos a sustituir el tiempo de ascenso en la fórmula de altura, y se supone que en ese punto la altura, o en ese tiempo la altura sería máxima. Entonces, sustituyendo el tiempo de ascenso vamos a bautizarla como la ecuación 1, a la fórmula de altura, ¿qué tendríamos? Que diría h igual a la velocidad inicial por el tiempo de ascenso, velocidad inicial
por el tiempo de ascenso, que es menos velocidad inicial entre gravedad. Estoy sustituyendo esta expresión en esta, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Cuál tiempo? El mismo tiempo, el tiempo de ascenso, de menos velocidad inicial entre gravedad al cuadrado. ¿Verdad? Entonces, si desarrollamos esto, sería velocidad inicial por menos velocidad inicial, me queda menos velocidad inicial al cuadrado sobre gravedad, más, luego esta parte la puedo expresar, un medio de la gravedad como gravedad sobre 2, por menos velocidad inicial sobre gravedad al cuadrado, quedaría velocidad inicial al cuadrado, sobre gravedad cuadrada, ¿verdad? El signo negativo desaparece al elevar al cuadrado, y luego de esta gravedad que multiplica y gravedad cuadrada que divide, tendríamos lo siguiente. Bueno, el primer término sería menos velocidad inicial al cuadrado sobre g, más velocidad inicial al cuadrado sobre 2g. El mínimo común múltiplo de esos dos términos es 2g. 2g entre g igual a 2 por menos velocidad inicial menos 2 velocidad inicial al cuadrado. Y luego 2g entre 2g, 1 por velocidad inicial al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado. Menos 2 velocidades iniciales al cuadrado más velocidad inicial al cuadrado, o en otras palabras, menos 2 de lo mismo más lo mismo queda menos 1, ¿verdad? Entonces sería menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2g. Y esa sería mi fórmula para calcular una altura. ¿Cuál? La altura máxima. Entonces mi fórmula de altura máxima sería menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2g, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a enmarcarla. Esta es otra fórmula especial. Ahora, lo único que nos queda es comprobar su validez. Ya sabemos que la altura máxima en este ejercicio fueron 19.6, cuando la velocidad inicial, tengo una coincidencia, es también de 19.6. No siempre van a coincidir, solo en este caso, ¿verdad? Entonces vamos a comprobar. Entonces, velocidad inicial son 19.6 metros sobre segundo elevado al cuadrado, dice la fórmula, entre el doble de la gravedad, entre 2 por menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces quedaría en el numerador 19.6 al cuadrado, un 384.16. Vamos a exagerar con las décimas. Las unidades al elevarse al cuadrado serían metro cuadrado sobre segundo cuadrado, entre, y el doble de 9.8 menos 19.6 metros sobre segundo cuadrado. Y si hacemos esa división, menos 384 entre menos 19.6 da precisamente 19.6. ¿Qué unidades? Si multiplicamos extremos por extremos, medios por medios, entonces me quedarían en el numerador metro cuadrado, segundo cuadrado, y en el denominador metro por segundo cuadrado. Se cancela segundo cuadrado con segundo cuadrado, y de metro cuadrado entre metro me quedan metros, ¿verdad? Que coincide con el valor que encontramos por tanteos. Así que ya directamente podemos calcular la altura máxima y el tiempo de ascenso. Así que, pues ya como resumen, mis fórmulas del tiro vertical, ya quitando esto que es solamente una deducción de la fórmula, serían las dos fórmulas que ya tenía, más las dos que acabo de encontrar, la fórmula del tiempo de ascenso y la altura máxima. Solo indicamos qué significan esas dos cosas. TA es el tiempo de ascenso y Hmax la altura máxima. Bueno, ahora solo nos resta resolver algunos ejercicios del tiro vertical antes de pasar al siguiente tema.